Bienvenidos a un nuevo episodio de En el área full deportivo. Hoy vamos a hablar sobre el resumen de la Liga 1, fecha 2, Betson 2026. Empecemos con el día viernes con la apertura entre CD Moquegua versus UTC. Por cuestiones propias no se jugó en Moquegua, pero sí se había jugado en el Hugo Sotil de Alianza Lima, el estadio que es privatizado por el club blanquiazul, desde Villa El Salvador. Se jugaba este partido, que fue un partido muy reñido. En primera empezando con el gol de Jefferson Collazos, tras un breve penal, que lo patea muy bien. Nada que hacer el arquero Campos. De ahí justamente aparecería 10 minutos después el gol de Juan Diego Lojas, que del mismo club CD Moquegua cometió tras un breve pase de Camacho, donde justamente iba a ir a Yuya o Marlon de Jesús, y es ahí donde Lojas pisa fuerte el pie y da en área contraria. Y nada que hacer el arquero Figueroa. Justamente en este partido vale destacar a Duarte, a Arce, a Yuya, ciertos estos jugadores que son muy buenos. Marlon de Jesús, donde hicieron toda la asistencia. Y desde el banco, Gimal Paderes y Carlos Junior Huerto fueron piezas claves para esta pequeña remontada, ¿no? Luego ya en el segundo tiempo entraría el cabezazo de Kevin Ruiz, un buen asistidor por parte de Collazos a Kevin Ruiz, que marcaría el segundo gol justamente. Y de ahí brevemente, ya por el minuto 78, Junior Huerto, que sería reemplazado por Dioses, marcaría el empate. De ahí una falta del arquero hacia el mismo Marlon de Jesús. El arquero Figueroa comete un gravísimo error que salta mal y le da en la cabeza a Marlon de Jesús, que este mismo Marlon de Jesús es de Sport Huancayo, metería el primer gol con la camiseta técnica de Cajamarca, y así remontaría el partido UTC. Un UTC muy bien parado, muy bien sólido en todos los esquemas, con amplios jugadores ya conocidos en el medio local. Así que tiene mucho para dar este UTC, que suma 6 de 2 fechas, y un CD Moquegua que hasta ahora no conoce la victoria. Luego el sábado durante la tarde, ADT Tarma disputaría un versus entre Sport Boys, con un juego totalmente muy marcado. Un juego que hubo muchas imprecisiones en el área. Por parte de ADT fue encarador más, por ser medio local, con Cedrón, con Bauma, con Arraí Rodríguez y Deochi Arakaki. No tuvo un buen partido, pero Hideyoshi Arakaki se las ingeniaría antes de terminar el primer tiempo. Ese pase que justamente Rivadeneira, el arquero de Sport Boys, lo hace rebotar, y aprovecha Carlos Cabello ese enorme espacio por la mala defensa que tiene Sport Boys. Marcaría el único tanto del partido, ya que justamente se prevé que hubo un pequeño robo al Sport Boys, al Club Rosado, tras ese buen pase de Aranda hacia Nequesor. Y Nequesor justamente cabecearía estando totalmente habilitado, ya que justamente dos defensores por parte de ADT se metieron un poco más adelantados que el propio delantero de Sport Boys, y así marcaría el empate, pero el árbitro y el VAR lo terminaría anulando, siendo así una de las cosas más inquietantes durante esa serie del partido que se dio el sábado. Igualmente cabe recalcar que en este partido también, en el anterior que mencioné, en UTC con CD Moquegua, también hubo ciertas polémicas sobre el offside supuesto de Guimar Paredes. Justamente no se dieron las cosas y fue totalmente offside cuando tampoco no era. Y así termina ganando el ADT de Tarma. Luego pasaremos a un partido muy trabado entre Atlético Grau versus Sport Huancayo, que se jugaba justamente los campeones del 36 en Sullana. No se jugaba en el mismo lugar donde Grau
Vilita, ya que debido a paros de construcción no se pudo dar y tendrán que esperar en volver a jugar. En este partido pasó de todo, más que faltas, más que juego, pero un poco perdido, más Atlético Grau, que siendo local no aprovechó en sumar puntos ya que venía una derrota contra UTC en la primera fecha. Y es el único club junto a CD Moquegua que no suman puntos. Justamente ya con este empate, Atlético Grau ya está sumando un punto. Grande la defensa que tiene Sport Huancayo, pero hasta ahora no se le ve tan sólido en el juego y falta mucha jerarquía por decir. De ahí el ya mencionado entre Universitario versus Cusco, se jugaba en Cusco. El equipo cusqueño justamente prepararía con una alineación con línea de 3. El lateral justamente se iba como volante, haciendo la función mixta. Igual que en la U, un partido que en el primer tiempo no sorprendería tanto. La U estuvo cerca con 2 disparos, pero ahí nomás quedó Universitario. No se pusieron en ventaja en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo arrancaría con ese justamente gol de Alex Valera. Ha sido un buen gol tras buen pase de Jairo Concha, entre Jairo Concha y Carabalí. Y ahí justamente Alex Valera aprovecha ese espacio donde justamente los de la volante y defensores se demoran en Cusco, y anotaría así Alex Valera el único tanto hasta ese entonces. Pasaría la polémica tras justamente buen pase de Ampuero, tras una disputa del córner que tiró, y justamente Fuentes se va a venir hacia adelante y Ampuero trata de adivinar. Ampuero le da a Fuentes y Fuentes choca con William Riveros, que estaba del banco y entró en el segundo tiempo, pero el VAR demoraría tantos minutos, nuevamente provocando una nueva polémica que en esta ocasión no se puede notar si verdaderamente es penal o no, pero la mano es muy alzada que no llega a la cara del jugador Fuentes, pero igual el VAR decidiría cobrarle penal fuera de todo, y Facundo Callejo anotaría su primer tanto a pesar de ser el mejor goleador de la Liga 1 2025 de disputa con gol, a pesar de que perdieron en la primera fecha en Sullana con Atlético, pero termina rescatando un punto y veamos qué pasa en las siguientes fechas. Un Cusco que empezó medio flojo, pero siento que de cada partido va a seguir mejorando y evolucionándose aún más. Luego pasaremos en el partido de la mañana entre Sporting Cristal versus Fútbol Club Melgar. Estos equipos se dieron de todo en el primer tiempo, un partido que estaba muy trabado, y en el segundo tiempo hubo de todo, hasta incluso polémicas, la expulsión a Juan Cruz, que hubo otra polémica de árbitro, en este caso de Bruno Pérez, y anteriormente Kevin Ortega y Mike Palomino. Justamente se sumaría este árbitro Bruno Pérez, ya conocido por ser también un árbitro figuretti, un árbitro que quiere disputar. Esta jornada fue de los árbitros, con diferentes polémicas, diferentes roces con los jugadores, diferentes jugadas, que no se especularía claramente que no ha sido falta ni faltas graves. Pero bueno, volviendo ya al partido con Sporting Cristal y Melgar, justamente sale a cuenta el primer gol de Melgar en el segundo tiempo tras un buen remate de Bordacacha. Cabecea ahí justamente Salas, va al palo, nada que hacer Enrique, y aparece el olfateador Bernardo Cuesta, jugador de jerarquía ya de Melgar, veterano, metió el gol para el primer gol del partido, que ya sería un clásico entre arequipeños y limeños, rimenses versus rojinegros, y ahí aprovecharía una contra bacán entre Santiago González. De ahí terminaría, tras la expulsión de Martín Segarra, tras una buena falta a Santiago González. Después, pasando unos 10 minutos, terminaría el gol tras la asistencia de Santiago González, que se le da a Viseu y aprovecha ese espacio donde los jugadores de Melgar, tanto de Nemostier como Arcantar, no supieron aprovechar ese espacio y evitar esos bloques.
porque ya estaría poniendo ya el juego de Reynoso, poniendo ya a 3 delanteros como Figueroa, Pablo Erustes y Guzmán, Jimmy Gamero de volante y ningún defensor. Tuvieron que cambiar ciertas variedades poniendo a Cabanillas como ese volante mixto, Jimmy Gamero como en la central, Pablo Erustes como segundo delantero con Nicolás Figueroa y Lautaro Guzmán como un extremo y también volante enganche. Bien, justamente pues el equipo arequipeño que tuvo la paciencia en el juego, siendo no tan protagonista, más la posición de balón con Santiago González, con Yotún, con Santana, de ahí entraría también con Sosa, más Loren, Iberico y Catriel Cabellos, pero tampoco así funcionaría Cristal ante un Melgar que sí leyó las pistas de Juan Reynoso, este DT que le ganó en la pizarra a Autori, que justamente poniendo su juego plasmático, su juego ultra defensivo y va al contraataque aprovechando los espacios. En este caso Cristal la sacó muy barata con los laterales que justamente se iban arrinconando hacia adelante, igual que los defensas, y las contras provenían de un bloque muy inofensivo del cuadro rimense, que bastaría con 2 goles para remontar y ganar la serie en el Gallardo, que justamente Cristal no conoce la derrota, conoce de un empate y solamente ahora es válido en un punto. Sporting Cristal Melgar llegaría en la tarde entre Cienciano versus Juan Pablo II College. El equipo cusqueño venía de una derrota frente a Melgar en el clásico sureño, mientras que Juan Pablo venía de un empate y uno de los mejores partidos de la fecha con FC Cajamarca. El partido empezaría muy parejo, con pequeñas remates entre Juan Pablo II y Cienciano, aunque la más clara la tuvo Juan Pablo II, tras ese gol de Iriarte, tras ese pequeño pase en contra de un defensor de Cienciano, tras el tiro libre de Cueva, Iriarte aprovecharía ese pequeño espacio para anotar el primer gol y sorprendiendo en Cusco. Luego ahí no pasaría límites tras la buena dupla entre Carlos Garcés, Neri Bandiera y Sousa, que justamente este chico Sousa dejaría el pase para el empate en el minuto 18, gol de Neri Bandiera, uno de sus primeros goles con el club cienciano. De ahí empezaría a dominar el partido recontra, un Juan Pablo que se replegaba mucho atrás, y empezaría el bote del arquero Vega y sale un cabezazo de Garcés, un buen pase de Robles, el mediocentro, Cienciano de Cusco, y justamente ahí aprovecharía Garcés nuevamente de cabeza, aunque se especularía que estaba en posición adelantada, pero estaba totalmente habilitado, marcaría el 3-1 en el primer tiempo, ya con una goleada ante Juan Pablo II, derrimía y se sometía nuevamente en el segundo tiempo a 3 goles más, uno de ellos nuevamente el gol de Garcés, tras otro buen pase de Neri Bandiera, ya con la combinación con Sousa, aprovecharía Garcés ese pequeño espacio y de ahí Matías Zúcar, tras nuevamente el tiro libre de Robles, que le pasaría bien a Zúcar, aprovecharía ese espacio donde hace rebotar el arquero de Juan Pablo, y de ahí Hover en el minuto 90 aprovecharía con ese marcador total, ya con un rematazo al arco, nada que hacer el arquero de Juan Pablo, y quedaría así 6-1, goleada, unas mayores goleadas hasta ahora en la fecha 2, lo que va del campeonato de la Liga 1. De ahí pasaríamos al Alianza Lima versus Comerciantes Unidos, un Alianza Lima que dominó todo el partido, un Comerciantes que se agachó atrás, tuvo ese poderío contra Anthony versus Ayoví, que venía de justamente el plazo de un delantero y se lesiona a los 3 minutos tras anotar su gol, sería el empate, pero también antes de anotar el gol, ya en el primer tiempo iba Alianza con la ventaja tras la buena asistencia de Eric Castillo y el cabezazo de Renzo Garcés, que ya no metía gol desde octubre del año pasado, recolmó ante Épico con Melgar, y bien por Garcés. Y último, tras la mano de Herrera de Comerciantes Unidos, terminaría Paolo Guerrero anotando ese dicho remontada que terminaría ganando el equipo blanquiazul, sumando sus 6 de 2 fechas
junto a Melgar, junto a UTC, los únicos que han podido ganar en las 2 fechas seguidas. Muy bien por el Club Blanquiazul, aunque falta mejorar mucho en la precisión de pase de cara al gol, la presión tras haber sido jugado de manera paupérrima y perdiendo en Paraguay contra 2 de mayo en un hospital, pero bueno. De ahí terminaría ganando el Club Blanquiazul, que sale airoso y espera el miércoles ante 2 de mayo a poder remontar la serie. Justamente último partido se venía entre Cajamarca y Deportivo Garcilaso hoy 9 de febrero del 2026, con un partido muy parejo, aunque más último dominaba Deportivo Garcilaso y tuvo muchas más claras que el Fútbol Club Cajamarca, pero en la primera mitad anotaría en el minuto 50 de ya del segundo tiempo Hernán Barcos, y ya en la última jugada del partido anotaría de cabeza Ardaí Salazar, que terminaría en empate, ambos rescatando 2 puntos de 6 en las 2 fechas, y ya cada quien espera por el siguiente rival. Bueno, sin más preámbulos, si te ha gustado el video, suscríbete, pon like, porque esto es En el Área Fútbol Deportivo.